Bueno, vamos a comenzar. Estamos otra vez en la unidad 2 que se llama métodos de integración e integral indefinida. Pero para esta ocasión vamos a ver lo que son integrales trigonométricas y por sustitución trigonométrica. Ya todas las demás ya las hemos visto, directas, cambio de variable por partes. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos para lo que sirven las funciones trigonométricas. Dice que sus usos, ¿sí?, está en el cálculo de ángulos en grados o radianes y determinación de distancias, ¿sí? Tiene un desarrollo histórico, ¿sí? Esas funciones trigonométricas tienen que ver con la circunferencia. Eso está también con la trigonometría esférica y las longitudes de sombra o de curvas, ¿sí? Data desde el siglo II a.C. con estudios babilonios, griegos, indios y árabes. Dentro de sus aplicaciones está la cartografía, astronomía, náutica, modelación de fenómenos, telecomunicaciones, etc. Sí, es decir, ¿dónde la podemos encontrar? En una infinidad de curvas es donde vamos a encontrar las funciones trigonométricas. Y de ahí tenemos el método de integración trigonométrica. Dice que las identidades trigonométricas juegan un papel importante a la hora de integrar ciertas combinaciones de funciones trigonométricas. La idea central de este método consiste en reescribir una integral dada en una integral más accesible que permita realizar el proceso de integración de forma práctica. Entonces, para ello utilizamos todas estas identidades según nuestra conveniencia a la hora de evaluar integrales. Una de las más importantes es la del círculo, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. De aquí se derivan seno al cuadrado, coseno al cuadrado. También tenemos seno al cuadrado de x igual a 1/2 por 1 menos coseno de 2x. Y también tenemos para el coseno cuadrado de x, el tangente cuadrado y el cosecante cuadrado. También tenemos, cuando son de esta forma, integrales de seno de mx coseno nx de x. Otra, la integral del seno mx seno de nx de x. Otra sería el coseno mx por el coseno nx de x. Y se usan estas identidades trigonométricas para facilitar el cálculo de integrales trigonométricas. Tenemos también identidades recíprocas, identidades de paridad, ¿sí?, que vamos a utilizar en algún momento dado para resolver una integral. Vamos a comenzar aquí con un ejemplo. Y aquí tengo, dice, la integral del coseno al cubo x de x. Entonces, si voy a revisar mis reglas de integrales, no voy a encontrar una regla que la resuelva de forma directa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a reescribir descomponiendo está elevado a una potencia, este coseno, me fijo que está una potencia impar. Bueno, pues entonces la voy a descomponer de manera que me quede una par y una impar, ¿sí? Entonces, esto es igual a decir coseno al cuadrado de x por coseno de x. Aquí este coseno no lleva potencia, pero se asume que es un 1. Si lo sumo, recordemos que cuando es la misma base, ¿sí?, los exponentes se suman. Entonces, si aquí tengo un 2 y aquí tengo un 1, se cumple que ya tengo 3, se completa. Entonces, fraccionando o separando, ¿sí?, esa función trigonométrica elevada a una potencia, en este caso impar, ¿sí?, entonces esta que tenía aquí coseno elevado al cubo es igual a decir coseno al cuadrado de x por coseno de x de x. Bueno, entonces ahí me fijo que puedo reemplazar el coseno al cuadrado por una identidad, ¿sí? Voy y reviso mis reglas de identidades, ¿sí?, y encuentro una identidad que es la del coseno al cuadrado de x igual a 1 menos seno cuadrado de x. Bueno, pues esta función original que tengo y que ya había descompuesto en esta, el coseno cuadrado lo voy a sustituir
por 1 menos seno cuadrado de x. Y la otra parte, coseno de x, se sigue poniendo igual. Coseno de x. ¿Sí? Entonces, aquí me voy a fijar si puedo hacer un cambio de variable. ¿Sí? Y recordemos que voy a utilizar un cambio de variable o voy a representar o a tomar como una variable en la que pueda representar aquella que esté elevada a la potencia más alta. Esa es una recomendación. La otra es que al momento de derivar me dé la otra función que tengo aquí para que pueda eliminar. Si caso contrario, que no me diera una función, en este caso coseno, que me diera coseno cuadrado, no pudiera eliminar. Sí, pero en este caso voy a revisar mis reglas de integrales. Me baso primero en la potencia que esté más alta, ¿sí? Entonces dice que es seno de x. ¿Sí? Reviso que su derivada se pueda hacer que elimine a la otra parte que está aquí. ¿Sí? Entonces, en este caso sí funcionó. Elijo, se hace el cambio de variable y se elige b igual a seno de x. El siguiente paso, entonces, como parte del método de sustitución, dice que voy a derivar esa variable, ¿sí? Entonces, esa variable b representa seno de x. La derivada del seno de x, ya ustedes van a su formulario y van a encontrar que esa derivada del seno de x es coseno de x. Bueno, entonces lo voy a representar así. La derivada de ¿quién? De b con respecto a x es igual al coseno de x. Se necesita dejar a la db solita, perdón, al dx solo. Entonces, este dx está en el denominador, va a pasar al numerador multiplicando ese coseno. Ahora, se necesita dejar solo al dx. El coseno de x está multiplicando, va a pasar al otro extremo dividiendo al db. Y ya me queda de esta forma. db sobre coseno de x es igual a dx. ¿Sí? El siguiente paso, voy a sustituir en la función que tenía aquí, ¿sí? Y se hace el cambio de variable. Aquí voy a comenzar desde el principio, pongo mi función original, pongo la descomposición que hice utilizando el coseno al cuadrado, ¿sí? Y aquí ya voy a hacer la sustitución, ¿sí? Este 1 no hice ningún cambio, lo pongo igual, menos, ahora dice seno de x, ¿sí? Entonces eso está representado por la variable v, ¿sí? Pero aquí está al cuadrado, entonces le voy a poner b al cuadrado. El coseno de x no hice ningún cambio, así se pone, ¿sí? Voy a poner ahora por dx, ¿sí? El diferencial de dx. Y encuentro que el diferencial, después de haber derivado la función, encuentro que es db sobre coseno de x. Entonces aquí me puedo fijar que este coseno que tengo en el numerador con este que está en el denominador se elimina, ¿sí? Es como decir 1 entre 1 y me queda 1 y ya no se pone. Sí, entonces, ¿qué me queda? La integral de 1 menos b al cuadrado, todo con respecto a b. Si aplico la regla de la suma, ¿sí? Puedo separar, me fijo que son dos integrales, multiplico este db por este 1, me queda la integral de db. Menos por más menos, ¿sí? La integral, perdón, db por b al cuadrado me queda la integral de b al cuadrado db. ¿Sí? Ahora me fijo que entonces ya puedo resolver por reglas de integrales directas. ¿Sí? Esas reglas de integrales directas, ¿dónde van a estar? En mi formulario. Claro que no va a haber una para cada letra, ¿sí? Pero yo encuentro que la integral de dx es igual a x más c. ¿Sí? Eso aplica para la primera. Para la segunda, ¿sí? Por ahí hay una regla que dice x a la n de x, ¿sí? Y eso es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, más c. Y dice que esta regla, la regla de la potencia, si es una función que está elevada a una potencia, va a aplicar siempre y cuando n sea distinto de menos 1. Entonces, ¿quién es n? Es este 2 que está aquí.
¿Es distinto de -1? Sí. Por lo tanto, se aplica esta regla de la potencia para integrales. Ya lo único que queda es aplicar esas reglas. Entonces me fijo, db por esta regla es b. ¿Sí? B menos, ¿sí? Esta b al cuadrado, sustituyo aquí b a la 2 más 1 sobre 2 más 1, entonces me queda b a la 3 sobre 3. Y ya le agrego más c. Como último paso, lo único que hay que hacer es que se regresa a la variable original. ¿Sí? Aquí me está quedando con respecto a b, pero mi función no está con respecto a b, ¿sí? Sino que está con respecto a x. Entonces, lo único que hay que hacer, dice, ¿quién es b? Seno de x. Menos, esto es como decir un tercio. Un tercio de b al cubo. ¿Quién es b al cubo? Seno de x. Entonces, seno a la 3 de x más c. Y ese sería mi resultado o mi antiderivada para esta función trigonométrica.